A las 5 iniciamos, también ya como reconociendo el tiempo de los que llegaron muy puntuales. Y normalmente en estas sesiones se van uniendo personas más tarde, entonces recuerden que eso también queda grabado. Vale. ¿Esta es tu cuarta edición del curso? Dime, Abraham, la cuarta sí. Sí, que sí, era la cuarta. Muy bien, felicidades. Sí, la última salió sorprendentemente bien. Al final tuvimos 27 estudiantes, un grupo ya demasiado grande, si me preguntas, pero interesante. Sí, difícil de manejar, me imagino. Sí, tenías dinámicas. Sí, tocó ajustar ciertas cosas, pero lo bueno es que siempre se aprende, ¿no? Viene gente de todos lados, de diferentes backgrounds. Mira que yo sé que tú y yo hablábamos una vez de la importancia de que entre gente que ya tiene cierto conocimiento de diseño de servicios para que sea más fácil como construir sobre eso y no empezar desde lo básico. Y el último curso estuvo con varios diseñadores de servicios con buena experiencia. Entonces, las conversaciones estaban a un nivel bien alto. Vamos a ver cómo es esta cuarta corte. Qué gusto, qué bien. Hola, Alondra. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Ya son acá, yo estoy en Colombia, son las 6:06, entonces muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Bienvenidos a esta charla gratuita. Hoy vamos a hablar sobre diseño de servicios y estrategia y vamos a hablar específicamente sobre un tema que tocamos en el curso que empezaremos el 30 de septiembre, que es cómo entender el modelo de negocios y cómo esto nos puede ayudar en nuestra labor como diseñadores, bien sea diseñadores de servicios, también si son diseñadores UX o UI designers. Vamos a hablar también como de qué ventajas tiene o por qué deberíamos tener una noción al menos a alto nivel de lo que es un modelo de negocio. Entonces, primero voy a comenzar recordándoles que esta sesión está siendo grabada, entonces creo que ya la grabación comenzó automáticamente, sin embargo, déjenme reviso. Sí. Y pueden revisar esta sesión luego. ¿Qué vamos a tocar hoy? Solo tenemos una hora, entonces esto es como un abrebocas de lo que podrían ver más adelante en el curso. Entonces voy a empezar contando un poco sobre mí. Esto es algo que de hecho en el curso normalmente no nos da muchísimo tiempo. Entonces va a ser una oportunidad para contarles un poco sobre mi experiencia laboral y qué tipo de experiencias puedo traer al contenido del curso. Quiero también conocerlos un poco más, entender de dónde vienen, qué esperan de esta sesión, por qué se interesaron en venir y de pronto empezar conversaciones desde ahí en relación al tema que vamos a ver hoy. Luego vamos a ver un poco sobre qué es el diseño de servicios y la estrategia y qué pueden esperar del curso. Entonces les voy a mostrar específicamente por ejemplo, que han trabajado los estudiantes que han estado en ediciones pasadas y vamos a ver un poco del contenido que tratamos en el curso. Entonces, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Alejandra Campo, estoy en Bogotá, Colombia. A nivel personal, disfruto mucho viajar, me gusta mucho bailar, aunque ya no me queda tanto tiempo para hacerlo. También me gusta mucho dibujar, de hecho estudié artes visuales y hace poco empecé a bordar también. Es como un hobby que he tomado para liberar estrés. Y esos dos gatitos que ven ahí en las fotos son mis gatos que de pronto se van a pasar por ahí en la sesión. Y ya a nivel profesional, estudié diseño industrial y luego hice una maestría en diseño de servicios. Tengo experiencia en diferentes industrias, específicamente haciendo consultoría de innovación, implementando metodologías de diseño. Específicamente me gusta mucho, me apasiona mucho la co-creación o el codiseño y he tenido la oportunidad de trabajar en entidades del gobierno desarrollando este tipo de metodologías con comunidades, con servidores públicos y, por supuesto, con usuarios finales. Actualmente trabajo en una consultora de tecnología.
Sin embargo, como les digo, creo que lo que más me mueve han sido estos proyectos de impacto social en los que he podido trabajar. Además de eso, también me gusta mucho compartir conocimiento, no solamente a través de cursos como el que estoy haciendo con Edison, sino también he publicado 2 artículos, uno específicamente sobre prototipado en el diseño de políticas públicas. Como les digo, es un tema que me apasiona y este artículo específicamente hablaba o habla sobre cómo manejar la incertidumbre de esas personas que están en gobierno tomando decisiones a través de los prototipos, de prototipar cosas intangibles como lo puede ser un servicio o como lo puede ser una política pública. Y luego recientemente publiqué un artículo en la Service Design Network, ya más enfocado al lado corporativo. Hablo sobre cómo mapear y co-crear la experiencia del empleado o del colaborador nos puede ayudar a tener una mejor base para construir confianza y engagement con las personas que están en este tipo de procesos de integraciones regionales. Esos son algunos clientes con los que he trabajado y trato durante el curso de traer como ejemplos de la vida real de cómo he aplicado toda la teoría que vemos en mis proyectos pasados. Normalmente no incluyo en las presentaciones este material porque por temas de privacidad y políticas de privacidad no puedo incluirlo en las diapositivas, pero durante las sesiones normalmente trato de compartir pantalla y mostrarles rápidamente hasta donde yo pueda cómo he desarrollado los diferentes modelos o herramientas que estamos trabajando en el curso. Y por supuesto en el curso también hacemos trabajo práctico en equipos para que ustedes puedan como ver cómo funciona en la vida real esto. Listo. Bueno, otros proyectos aparte de mi experiencia profesional, fundé con Juan Felipe Yepes este canal que se llama Lecciones Públicas. Es un canal que busca hablar con mujeres que han trabajado en la innovación, en el sector público, específicamente en proyectos de innovación, en laboratorios de innovación, y les preguntamos sobre su experiencia y específicamente sobre los errores que han cometido para precisamente aprender de esos errores, construir una comunidad donde todos tenemos un aprendizaje o lecciones, que de ahí viene el nombre, sobre qué es ser una mujer en el sector público y qué es aplicar innovación, sobre todo basada en diseño, aunque tenemos un par de sesiones donde hablan como innovación basada en datos, por ejemplo. Si les interesa el tema, nos pueden seguir, estamos en YouTube, pueden buscar lecciones públicas o también estamos en Twitter, ahora ex, como lecciones P. Ahora sí, me gustaría conocerlos a ustedes un poquito más. Quisiera empezar por lo básico, ¿no? Como entender un poquito mejor qué hacen, qué profesiones tienen y también qué esperan de esa sesión en específico. Les acabo de compartir un enlace a Menti para que se conecten. Si quieren en esa respuesta incluir sus nombres, mejor aún. De lo contrario, pueden simplemente decirnos como de dónde vienen, qué profesión tienen o en qué están trabajando actualmente y qué les gustaría hablar, explorar, aprender en esta sesión en específico. Y así vamos a ver si alcanzamos a cubrir todas estas expectativas. Les doy ahí un tiempito para que respondan. Si alguien tiene problemas accediendo al Menti, me puede decir, tratamos de solucionarlo. Hola Alejandra, disculpa, eh, yo estoy ahora mismo desde el celular. ¿La enviaste por los mensajes directos? Sí, lo mandé por el chat de esta llamada. Si no te sale o si te queda muy difícil por estar en el celular, si quieres nos puedes ir contando así micrófono abierto mientras los demás escriben. Vale, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí te vimos bien. Bueno, mi nombre es Gustavo Maña. Hace aproximadamente un año y medio comencé a trabajar como diseñador UX UI en el área de tecnología para Tiendasísimo. Anterior a eso, pues ya venía trabajando todo lo que son diseños de interfaces, pero para landing page
website. Digamos que en este momento es bastante retante porque ya son flujos más complejos y para áreas donde competen a muchos usuarios de diferentes áreas para un mismo objetivo. Y digamos que mi experiencia pues ha sido ganadora. He sufrido, sí, he sudado. Y, y bueno, ¿qué más te puedo contar? Eh, Estoy aquí, la verdad, porque estoy en el proceso de identificar cuál es mi potencial. Como UX UI, he tenido que, bueno, en este momento te cuento, nosotros tenemos un business analyst, pero hace 7 meses no lo tenemos y me ha tocado a mí, pues, toda la parte de análisis de negocio, levantamiento de información. Y digamos que en ese proceso, eh, aunque no son mis funciones, digamos que la empresa o mi equipo, yo soy el único diseñador y me enfrento a 8 desarrolladores. Cada uno tiene un proyecto, entonces te imaginarás el volumen de proyectos que estoy a cargo. Y digamos que al yo tener esa responsabilidad, ellos digamos que esperan que yo les facilite esa información, que yo tenga claridad de esa parte. Entonces ha sido como un poco complejo, estoy como aprendiendo, estoy haciendo un máster ahora mismo. Ah, ¿de qué es tu máster? No, o sea, realmente Oh, esto que estoy haciendo lo técnicas. considero como un máster. Sí, Yo quisiera hacer un máster realmente en negocios digitales, ok. en dirección y gestión de negocios digitales. Ahora mismo estoy haciendo una especialización en Product Design y ahí es donde me he dado cuenta de muchas cosas eh, y la he aplicado pues a mi trabajo. Bueno, pues vamos a ver si con esto que vamos a ver hoy es el curso de diseño de servicios y estrategia te suena. Creo que ayuda mucho a tener una mirada de pronto más estratégica, como a un alto nivel de cómo puede funcionar el negocio. Si bien no vamos a entrar en detalles de, no sé, cómo manejar finanzas, porque realmente no considero que esté dentro del scope del diseñador, sí nos da herramientas para entender y mapear nuestro diseño, ya sea de interfaces o de servicios o de productos, en dónde está en todo este modelo de negocio, ¿no? Y cómo entonces mis decisiones pueden influenciar o no la estrategia de negocio. Entonces, está interesante que te haya tocado como tomar ese rol empíricamente, a ver si de pronto de este curso puedes sacar herramientas. Ahí veo que ya tenemos 4 respuestas, sin embargo, somos creo que 6 o 7, entonces les doy un poquito de tiempo a los demás. Mientras tanto, veo que tenemos diseñador estratégico con 5 años en el campo de innovación y diseño. Busco conocer un poco más del curso y este nivel y este módulo, ¿qué nivel de estrategia se usa? ¿Ok? Ahí vamos, espero responder tus dudas. Vas. Hernando Rincón, he trabajado en diseño de producto digital por más de 10 años en roles como UX UI y Product Designer. Espero conocer el approach que tendrá el curso. Listo, les contaré también como cuáles son las sesiones que hacemos y, como les decía, ejemplos de cómo se ve lo que los estudiantes hacen durante las sesiones. Meli, UX UI con más de 4 años, herramientas para colaborar en el área de producto y poder pensar en la estrategia del negocio en conjunto. Eso también no lo vamos a ver en esta sesión, pero en el curso sí, algo que trato de incluir en casi todas las sesiones es herramientas y métodos para co-crear o colaborar con otras personas, ¿no? Como diseñar un workshop o diseñar estrategias. A veces no todo se puede hacer a través de un workshop, sino que toca ser un poco más creativo. Entonces, ¿qué estrategias adicionales existen para involucrar a otras personas en la toma de decisiones o en la co-creación de diferentes productos o servicios? Y Abraham trabaja conmigo, para los que no lo conocen, y tiene expectativas de conocer otras perspectivas del diseño de servicios, en especial cómo le enfocas a Ale. Súper. Algo que surgió mucho de hecho les cuento, les voy adelantando, y Abraham, de hecho, me ayudó a pensarme el primer curso, la primera edición del curso. Esta ya va a ser la 4ª edición. Algo que me pasaba mucho
en las primeras 2 ediciones era que empezábamos a trabajar herramientas típicas del diseño de servicios, ¿cierto? Como un ecosystem map, un service blueprint, pero nos encontrábamos, me daba cuenta que a menudo surgían preguntas muy estructurales sobre quién es realmente el usuario versus quién es el cliente, sobre todo cuando estamos usando estas herramientas como el Ecosystem Map, surgen estas dudas. Surgían dudas estructurales sobre hacia quién iba el servicio, hacia dónde deberíamos enfocar el análisis. Y ahí me di cuenta que realmente era necesario dar un paso atrás y antes de irnos a analizar el servicio, entender qué es un modelo de negocio, cómo nos afecta a nosotros y cómo las herramientas típicas del diseño de servicios terminan estando conectadas con todo eso. Y como para tener más recursos también para entender un proyecto o una compañía en la que entramos a trabajar. Entonces, digamos que este curso se enfoca sobre todo en esta partecita, conversaciones del tipo de hasta qué punto un diseñador de servicios debería saber esto, surgieron cuando estábamos en estas sesiones. La respuesta es, desde mi punto de vista y desde la experiencia que he tenido, creo que es importante que esas herramientas nos sirvan para entender el contexto en el que estamos trabajando, tener mejores herramientas de advocar por nuestro trabajo y argumentar las decisiones de diseño que resultan de todo el proceso que ya, por lo que veo aquí, la mayoría somos diseñadores, llevamos a cabo en el día a día. Y ya si alguien se quiere ir enfocando aún más en eso, como podría ser el caso de Gustavo, ahí sí se abre todo un campo para especializarse y entender aún mejor los modelos de negocio y el diseño de estrategia más específicamente. Entonces, veo que la mayoría son, bueno, ahí salieron otras 2 respuestas. Tenemos una persona de México trabajando como diseñadora de experiencias y servicios para un retail deportivo. Interesante. Y buscas ampliar tu conocimiento respecto al service. Y finalmente, Alondra, de México. ¿Te gustaría saber cómo relacionar el diseño de servicios, relacionar tu profesión con el diseño de servicios? Porque te interesaría desarrollarte ahí. Súper. Ahí también hablamos un poco sobre cuál es ese panorama para los diseñadores de servicios. Y también como qué skills o qué habilidades son necesarias para las personas que quieren avanzar en ese camino. Última pregunta. Veo que la mayoría son UX, UI. Abraham es researcher. Tenemos product designers. ¿Qué tanto saben específicamente de diseño de servicios? ¿No? Hemos tenido, y mientras después responden, les cuento, hemos tenido personas que no tienen ni idea, ¿no? Que están como en el lado izquierdo aprendiendo de cero, como diseñadores que ya han tenido proyectos de diseño de servicios, o como la persona que nos decía que está trabajando como diseñadora de experiencias o de servicios. Entonces, algo que me sirve mucho es entender, sobre todo ahorita que vamos a hablar un poco de modelo de negocios y de cómo esto se relaciona con el diseño de servicios, me gustaría saber el nivel de este grupo, qué tanto conocen, qué tanto tengo que irme un poquito para atrás para explicar. Entonces, por favor, cuéntenme qué tanto. Gustavo, puedes responder de nuevo. Bueno, lo que conozco del service design está en pues crear todo como la experiencia que va de principio a fin, de principio a fin. En mi caso, pues yo lo veo como las mejoras que se pueden hacer en el servicio, como basado en el blueprint. Eso es pues lo que yo conozco. El service design sirve pues para crear una experiencia limpia o poder mejorarla. Ok, sí, eso es parte de lo que se hace desde el diseño de servicios. Algo que vemos en el curso es, por ejemplo, cómo entender los niveles de madurez de diseño de servicios en las organizaciones en las que estamos y dependiendo de eso, entonces, cuáles son como los siguientes pasos a tomar para tener un mayor impacto en la organización. Veo que este grupo está más hacia los expertos
Entonces me parece genial porque nos podemos concentrar un poco más en la parte del modelo de negocios, que es como ese adicional que nos puede potenciar nuestro trabajo como diseñadores de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sé que muchas veces lo vimos en general sobre las profesiones de diseño. Si queremos defender o demostrar el valor que tiene el diseño de servicios en una organización que por lo general busca tener rentabilidad financiera, necesitamos, por un lado, tener modelos un poco más simples que, por ejemplo, el Service Blueprint, que es un modelo bastante complejo y que es muy útil para cierto público, pero que no necesariamente nos va a ayudar a demostrar a personas que no son expertas en diseño cuál es su valor y en qué nos está aportando al proyecto o a la organización. Modelos simples y modelos útiles para mostrar cómo fluye el dinero en el sistema. Claro, es una disciplina que está centrada en las personas y nuestro objetivo final es precisamente diseñar en torno a esas personas e incluso en torno al ambiente, ¿no? Buscar que los diseños sean sostenibles, no solamente deseables, viables y factibles, sino que también sean sostenibles para el medio ambiente y las sociedades en las que estamos, responsables, ¿no? Pero muchas veces se nos pasa de largo hablar de cómo fluye el dinero a lo largo de todos estos modelos que estamos mapeando. Si bien nosotros entendemos el valor que tiene para el usuario y cómo esto va a impactar finalmente el negocio, no siempre queda claro. A veces este es un salto muy grande que pegamos y que es difícil transmitir o que fallamos en comunicar a otros actores clave que al final del día pueden estar tomando las decisiones de si seguimos adelante con nuestras recomendaciones o no, si tenemos recursos para tener un equipo que se dedique a hacer diseño de servicios o no. Entonces, de ahí surge el objetivo de este módulo, ¿no? Al menos del curso. Y es cómo tenemos los recursos para mostrar de una forma sencilla cómo esas decisiones de diseño y el diseño de servicios están influenciando ese flujo de dinero. Algo que en este caso creo que no es necesario aclarar, pero que en muchos casos y en la primera clase del curso tratamos de dejar muy claro es qué es un servicio, ¿cierto? Porque para muchas personas no es tan claro. Y además de eso, cómo funciona un modelo de negocios que está basado en servicios, que no está basado necesariamente en productos. Si bien cada vez las compañías, las organizaciones, cada vez más van a tener que involucrar el diseño de servicios a sus productos, hay una diferencia cuando el modelo de negocios está basado específicamente en el diseño de servicios o experiencias, que pueden ser intangibles. Cuando tenemos estos modelos de negocio, los servicios tienen que estarse adaptando constantemente a las necesidades del usuario, porque sabemos que los servicios ocurren en un espacio-tiempo determinado, ¿cierto? Tienen un inicio y tienen un fin. Es una puesta en escena, ¿cierto? Y por lo mismo, la versatilidad y la adaptabilidad del modelo de negocio tiene que ser muy alta, a diferencia de cómo puede pasar en un modelo de negocios que está basado en producto, que sí, claro, igual tienen que estarse manteniendo vigentes y actualizando sus procesos, pero sin embargo, esta volatilidad es un poco menor que cuando estamos hablando de modelos de negocios basados en servicios. Las personas interactúan con estos servicios a través de múltiples puntos de contacto. Esto también creo que ustedes lo entienden. Y todo esto se podría llegar a traducir en reducción de costos y aumento de ingresos. Que claro, es una simplificación del trabajo que hacemos, pero en algunos casos, como les decía anteriormente, es necesario simplificarlo para que el mensaje le llegue a otras personas que seguramente tienen intereses diferentes a los que estamos acostumbrados desde la disciplina del diseño. Algo que hacemos y que vemos en mayor detalle durante la sesión es cómo hay como un lazo muy fuerte entre el modelo de negocios y el Service Blueprint. Sé que estamos acostumbrados a
irnos a un Service Blueprint que es muy detallado, porque pues ese es su objetivo final, ¿no? Tratar de mapear el front stage y el backstage y ver todos esos puntos de contacto y identificar puntos de dolor, identificar oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando usamos esta herramienta para mostrar indicadores de esa reducción de costos o aumento de ingresos dependiendo de ese mapeo del servicio, tanto de cara al usuario como operacionalmente? Entonces es buenísimo porque algo que vemos en el curso es usemos esta herramienta para mapear ese flujo de dinero y para que nos sirva para comunicar cómo todas estas decisiones están afectando o podrían afectar o pueden abrir oportunidades en términos de negocio. Entonces, este es un ejemplo de cómo una simplificación del Service Blueprint nos ayuda a mapear ese flujo de dinero que al final nos puede servir para hacer un estimado de ya sea de reducción de costos, de aumento de ingresos, así sea proyecciones de aumento de ingresos o reducción de costos, basado en la experiencia del usuario, basado en las decisiones que tomamos para hacer de esta experiencia un flujo muchísimo más sencillo y satisfactorio para tanto los usuarios como para todas las personas que están por detrás. En pocas palabras, el modelo de negocio termina siendo un plan para generar esas ganancias monetarias. Y si nos vamos ya a lo específico, hay unas reglas bajo las cuales una empresa puede generar tanto la entrega de valor como la captura de valor. Aquí les quisiera preguntar, y volvemos al Menti, ¿qué elementos desde la experiencia que tienen? De pronto Gustavo tiene un poquito más de experiencia y ahí Gustavo te pediría que esperes a que respondan los demás porque si respondes se nos sesgan las respuestas por lo que vas a estar hablando por el micrófono. Entonces, danos un momentico mientras salen las respuestas, pero sí quisiera que desde su experiencia, desde los proyectos en los que han estado o si ya tienen alguna formación en el ámbito de modelos de negocios, ¿qué modelos de negocios conocen? ¿Qué elementos conocen que hacen parte de un modelo de negocio? Y se vale decir cualquier cosa. Acá, si se dan cuenta, las respuestas son anónimas. Entonces, se vale decir no sé, se vale llevarse por la intuición o si ya tienen una idea más estructurada, quisiera conocer como qué marco de trabajo conocen, qué elementos identifican cuando hablamos de un modelo de negocios. Si lo dividimos por partes, ¿cómo describirían lo que es un modelo de negocio? Tenemos el DOFA en español, las fortalezas y oportunidades. El usuario al que le apunta, por supuesto. Socios, canales de comunicación, correcto. Los usuarios, los canales de relacionamiento, modelo de precios y gastos, recursos. Ahí ya hay personas que creo que están familiarizadas con el modelo de negocio que vamos a ver en un rato. ¿Qué más? Los demás están pensando, están escribiendo un montón o están dudando. Me vienen a la mente los elementos del Business Model Canvas. Propuesta de valor, mapa del ecosistema, stakeholders, canales de comunicación, estrategia de precios, cadena de distribución. Correcto. Gustavo, ¿quieres agregar algo a esta lista? Pues la verdad no conozco mucho de modelos de negocios, es el modelo Canva, que es como el lienzo, ¿no? Para crear un modelo de negocio. Es lo que conozco. Correcto. ¿Alguien más? A ver. Creo que esas fueron todas las respuestas. ¿Alguien más? Creo que falta una persona por contestar. ¿No?
Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. Esperen un momento que los perdí. Ya. Entonces, así como ustedes decían, el básico como principiantes es el modelo de Osterwalder y Pignor. Este modelo, y hay un libro que entra en detalle sobre cómo funciona el modelo, habla de los siguientes componentes. Primero, comenzamos, tienen el corazón del modelo de negocios, la propuesta de valor. Y creo que esto es un término con el que todos estamos familiarizados, o bueno, la mayoría de diseñadores está hasta cierto punto familiarizado. La propuesta de valor es qué problemas, qué dolores estoy resolviendo, a quién, cómo y cómo me diferencio de otras compañías, empresas, competidores que están ofreciendo cosas parecidas, ¿cierto? ¿Cuál es, qué valor le estoy agregando a este segmento de clientes? ¿Cómo y cómo me estoy diferenciando de otros en el mercado? Por supuesto, para llegar a esa propuesta de valor, se empieza siempre desde el entendimiento del usuario y hasta ahí todo bien, porque es parte de nuestro trabajo entender cuáles son esos dolores, cuáles son esas expectativas, cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Creo que como diseñadores estamos muy bien entrenados en leer o en mapear esta parte del modelo de negocios. Y también en el modelo de Osterwalder mapeamos en este lado cuál es la relación, cómo nos relacionamos con el segmento de clientes y a través de qué canales lo hacemos. Aquí es donde se empieza a volver un poquito más engañosa el mapeo del modelo de negocios. En la edición pasada, cuando hablábamos de esto, teníamos varias personas que decían, sí, conozco el modelo Osterwalder, lo he aplicado, soy un experto. Y cuando íbamos a hacer el ejercicio, nos dábamos cuenta que habían brechas grandes en esta parte del entendimiento de cómo definimos una relación con el segmento de clientes y cómo definimos también los canales. ¿Qué es un canal? ¿Qué es una relación? ¿Qué es un recurso clave? ¿Qué es una actividad clave? ¿Cómo están diferenciadas? ¿Y cuál es la relación entre unas y otras? Y por supuesto, el flujo de ingresos. Si se dan cuenta, todo lo que está en el lado derecho tiene que ver con el mercado o con lo que podríamos llamar el front stage. Todo lo que ocurre en torno a la generación de valor, todo lo que ocurre de cara al usuario. Mientras que en el lado izquierdo tenemos ya lo que podríamos llamar el backstage o lo que ocurre al interior de la empresa. ¿Qué debe tener o hacer la empresa para entregar esa propuesta de valor? Y ahí tenemos, ustedes lo mencionaban, alianzas clave. ¿Quiénes son esas personas, organizaciones, actores clave que nos van a ayudar a soportar esa propuesta de valor? ¿Cuáles son las actividades y recursos clave? Y súper importante, cómo todo esto se conecta, porque a veces cuando seguimos el template de lo que es el modelo de negocios, tratamos de llenar un checklist, ¿no? Como una lista de lo que creemos que son las relaciones, lo que creemos que son los recursos y las alianzas, pero no nos sentamos a hacer el ejercicio de organizar cómo todo esto tiene una dinámica como una rueda, un engranaje que funciona junto, ¿no? No son listas separadas que tenemos o que estamos mapeando porque sí, sino cómo todo esto nos hace sentido y cómo incluso podemos usar este tipo de modelos para prototipar lo que es el modelo de negocios. Ya más específicamente, cuando somos un diseñador de servicios o un diseñador de producto y no necesariamente tenemos el poder o estamos en la etapa de diseño en la que podríamos estar prototipando modelos de negocio, esto nos puede servir como una herramienta interna, personal o para nuestro equipo para entender en qué proyecto estoy entrando y cómo ese servicio o ese producto en el que yo voy a estar trabajando está mapeado aquí. Esto que nos va a dar una visión sistémica de cómo está funcionando la organización, de cómo mi servicio podría estar afectando alguno de estos elementos
y cómo mis recomendaciones pueden o no estar dentro de la estrategia de negocio de la organización en la que estoy. Toda esta parte izquierda, como les decía, es más de operación y eficiencia. Y no sé si lo notan, pero hay una similitud muy evidente con la forma en la que dividimos el Service Blueprint, ¿cierto? El Service Blueprint también trata de dividir entre todo lo que ocurre de cara al usuario versus todo lo que ocurre internamente en la empresa, todos esos procesos que deben estar ahí para que el servicio esté funcionando. Por supuesto, el mapa de diseño de servicios está a un nivel un poquito más específico, va muchísimo más a detalle. Este es a un alto nivel. Aquí podríamos estar hablando no solamente de un servicio, sino de en general la propuesta de valor que brinda la organización a través de más elementos que no necesariamente es un servicio. Pero esto nos puede ayudar a nosotros como diseñadores de servicios a mapear en dónde estamos y cuáles son los puntos estratégicos en los que nos podemos enfocar. Que si se dan cuenta, guarda muchas similitudes con lo que hacemos cuando estamos diseñando un servicio. La estructura de costos y el flujo de ingresos, si bien nosotros, como les decía, no entramos ni tenemos por qué entrar a la minucia de sacar la calculadora y hacer estos cálculos, sí podemos tener un estimado, sí podemos tener una noción de dónde está entrando la plata y en dónde podríamos tener oportunidad de aumentar ese flujo de ingresos, que de nuevo es algo que luego en el Service Blueprint lo podríamos traducir al nivel más específico de un servicio, ¿cierto? Hay otros modelos que vemos en el curso, entonces, si bien este es como la base y este es como el básico, ay, perdón, se me fue para otro lado. Si bien el modelo de Osterwalder es el básico, hay otros modelos que empiezan a mutar, ¿no? Y que empiezan a ayudarnos a, de pronto, ya sea hacer zoom o cambiar dependiendo del proyecto en el que estamos. Entonces, algo que vemos en el curso son, por ejemplo, el Operating Model Canvas, donde hacemos casi que un zoom a esta parte izquierda sobre la operación o el backend. Empezamos a hablar entonces cómo entrar en más detalle sobre los proveedores, sobre la información o los datos, el flujo de datos que tenemos que manejar, por supuesto, flujo de datos clave, que esa es la palabra clave en todo esto. Cuando hablamos de actividades clave y recursos clave, es porque no estamos listando todas las actividades que se necesitan para que el negocio funcione, sino esas actividades sin las cuales el negocio se cae, sin las cuales esa propuesta de valor ya no es posible. Y el modelo de operación nos ayuda a destilar eso un poquito más. Incluso hablamos de la cadena de valor, cómo funciona esto, todo esto en el backstage para que el modelo de negocio sea sostenible. También hablamos, bueno, aquí está un poquito más en detalle de cómo se ve esto, ejemplos. Hablamos de cómo modelar el negocio en capas. Entonces, si bien el primer Canvas nos da un acercamiento bastante completo, hay diferentes capas que podríamos empezar a considerar, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, trabajando en proyectos sostenibles o que tienen un impacto en la sociedad o en el medio ambiente muchísimo más alto. Entonces empezamos a agregarle capas, por ejemplo, la capa ambiental, la capa social, como todos estos elementos nos pueden ayudar a agregarle un nivel de matiz a todo lo que estamos tratando de mapear, que no solamente es, por supuesto, flujo de dinero. ¿Qué pasa? Desde mi perspectiva, siento que como diseñadores de servicios y como diseñadores en general, estamos muy bien entrenados para entender el valor que estamos brindando a los usuarios, pero no necesariamente estamos bien entrenados para entender qué valor le estamos entregando al negocio y cómo comunicarlo a esas personas que no saben, no tienen la formación, no tienen los intereses que nosotros desde el diseño tenemos. Entonces, esto es un ejemplo de qué vemos en el curso. En el curso entramos en más detalles. Por supuesto, empezamos a hacer ya ejercicios más puntuales. Les cuento cómo es la estructura del curso. En la clase número 1
empezamos desde lo básico y esta clase es como un poquito la más teórica y acá me perdonan, tengo las fechas del curso anterior, pero la clase número 1 es partamos de una base común, pongámonos de acuerdo en las definiciones base sobre qué es diseño de servicios, qué es un servicio, ¿cierto? ¿Para qué sirve? De nuevo, las habilidades que necesita un diseñador de servicios para cumplir los objetivos que tiene esta disciplina. Y luego empezamos a poner en práctica cómo comunicar su valor, cómo comunicar, cómo empezar a hablar del impacto que tiene el diseño de servicios. Luego en la segunda clase hablamos sobre modelo del negocio, entonces muy en la misma línea de lo que les acabo de mostrar, pero por supuesto en mayor detalle. Tenemos un ejercicio práctico en el que mapeamos un modelo de negocio y de nuevo aquí es donde se nota que si bien uno a veces tiene la teoría clara y uno ve estos canvas y parece bobo, ¿no? En algunos casos parece muy sencillo. Uno dice como, ok, actividades clave, recursos clave, esto es sencillo de mapear, no tiene mayor ciencia. Pero cuando uno se sienta a hacerlo, y sobre todo cuando uno se sienta a hacerlo en un grupo de personas, es cuando uno empieza a ver que hay diferentes perspectivas, que hay dudas, que no es tan sencillo como parecía. Entonces, parte de lo que hacemos en el curso es sentarnos a mapear el modelo de negocios, resolver dudas y ya a través de la práctica entender exactamente cómo cada uno de estos elementos funcionan y sobre todo cómo están relacionados entre sí. Aquí en este caso yo normalmente comparto el ejemplo del proyecto en el que estuve en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio estuve liderando el diseño del laboratorio de innovación para empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Y tuvimos que co-crear el modelo de negocios con empresarios, con emprendedores y con empresas ya multinacionales muchísimo más grandes. Entonces ahí les muestro cómo en la vida real se ve esto. Preguntas que surgen es, ¿qué pasa después de que mapeamos, ¿no? El modelo de negocios? ¿Para qué sirve, no? Algunas personas sentían como que después de que uno lo mapea, se quedaba eso en post-its o en el canvas, pero no tenían muy claro qué hacer con eso después. Entonces eso también es algo que vemos en la sesión y les puedo mostrar con un ejemplo real cómo se ve esto. En la tercera clase ya empezamos a hablar de herramientas más propias del diseño de servicios, que es un Ecosystem Map, y aquí es buenísimo haber hecho el ejercicio del modelo de negocio, porque como se imaginarán, ya tenemos pistas, ¿no? Ya tenemos pistas no solamente de cuáles son esos actores del ecosistema, sino cuáles son los actores clave. Y de aquí surgió mi iteración del curso, y es cómo enfocar, ¿no? A veces uno quisiera o uno no sabe y surge la pregunta de hasta qué punto mapeo, ¿no? Como qué tanta gente, qué tantos actores, qué tantas entidades pongo en el ecosistema. El modelo de negocio nos ayuda a enfocar, ¿no? A poner en un marco cuáles son nuestras prioridades. Claro, desde el usuario tenemos como un input de qué deberíamos poner, pero del modelo de negocio también vamos a tener otro input para que nuestro mapeo del ecosistema sea muchísimo más acotado, porque si no, uno se vuelve loco. Luego en la cuarta clase, por supuesto, no podíamos tener un curso de diseño de servicios sin hablar del Service Blueprint, pero como les mostraba anteriormente, vamos a usar ese Service Blueprint para mapear el flujo de dinero y el flujo del negocio a lo largo del diseño, del servicio. Entonces, si bien usamos el Service Blueprint, le agregamos una capita más y hacemos unos cambios para que nos sirva en el entendimiento del negocio. Y finalmente, todo esto lo que nos va a servir es para tener una mirada y un entendimiento, un diagnóstico de cuáles son los retos principales de ese servicio, cuáles son las oportunidades, y con eso vamos a diseñar una estrategia. Vamos a visionar un estado ideal, vamos a hablar de cuáles son los pasos para llegar a ese estado ideal y cómo podemos también establecer métricas para medir el éxito de esa estrategia. Y como les decía al principio, en cada una de las clases vamos a estar hablando de cómo hacer esto de manera colaborativa, ¿cierto?
seguramente ustedes saben que el trabajo del diseñador rara vez se hace individualmente o aislado de los equipos o de la organización en la que estamos. Entonces, en cada uno de estos espacios vamos a hablar de cómo facilitar estas conversaciones con otras personas, con otros diseñadores, con personas que no son diseñadoras, que tal vez no tienen el tiempo, que tal vez no tienen el conocimiento de qué es un ecosystem map o qué es un service blueprint y no necesariamente necesitan tenerlo, pero cómo los ayudamos a entrar en la conversación y a poner su parte en el mapeo del servicio y de la estrategia y del modelo de negocio. Esa es básicamente la estructura del curso. Este es un ejemplo de cómo empezamos a mapear el Business Model Canvas. Por supuesto, por temas de tiempo, yo trato de enfocarme en los elementos más críticos del modelo de negocios, que son esos que les mencionaba. Este es un ejemplo de cómo trabajamos el Ecosystem Map. Este es un ejemplo de cómo trabajamos el mapa del diseño de servicios. Y eso es como muy alto nivel, como se ve en las clases. Antes de cerrar, ¿tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran que explique mejor, de pronto que me devuelva? También se vale. Hernando. Sí, te quería preguntar, Ale, si durante el curso cada estudiante desarrolla como un proyecto sobre un caso o más bien cada clase tiene un caso distinto, ¿cómo es ese? Si trabajamos sobre un caso, todos trabajamos sobre el mismo caso, pero lo hacemos en grupos. Entonces, el caso que trabajamos es sobre una aerolínea, que es una experiencia que la escogí porque es fácil de relacionarse. La mayoría de personas ha viajado en avión. Digamos que es un tema fácil de relacionarse. Y desde el modelo de negocios hasta la estrategia es basado en un caso real de una aerolínea. Y lo que hacemos es, nos dividimos en grupos, normalmente son grupos de 5 o 6 personas, y en esos grupos ustedes trabajan todas estas herramientas. ¿Y es todo en la clase o hay trabajo para luego, para casa? No todo es en la clase. Yo lo que hago es compartirles referencias. Entonces, siempre cada clase tiene una lista de libros, artículos o herramientas ya puntualmente, que si ustedes lo quieren usar, leer más o probar más cosas además de la clase, es como opcional, pero no dejamos tareas, por así decirlo. Okay. Y ahorita que lo mencionas, también los que hacen el curso tienen acceso a Circle, que es como una comunidad de Edison interna, donde ahí se comparten los cursos, pero también es una oportunidad para que ustedes hablen, publiquen preguntas. Yo ahí a veces publico cosas porque si bien tengo una lista de referencias y de bibliografía, en todas las clases siempre surge una pregunta nueva, algo diferente, que no está ahí dentro de esas referencias. Entonces yo a veces también les comparto esas referencias en el canal interno, y la idea es que también de ahí salgan conversaciones, más preguntas, pero de nuevo, es como los que tengan la posibilidad de dedicarle más tiempo aparte de las sesiones. Ok. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, les cuento que, Abraham, dale. No, nada más para comentarte qué interesante perspectiva, cómo insertas lo del modelo de negocio para que todo se una. Es el pegamento que, por ejemplo, a mí me hacía falta en ese sentido. Entonces, sí, o sea, tal cual. ¿Cómo explicas el ecosistema? Como decías, y el Service Blueprint. Ese es el modelo de negocio, es un buen eje rector. Entonces, ya vas listo. Sí, genial, muy bien, gracias. Sí, yo sentía que esa clase nos hacía falta, porque muchas veces esas preguntas que salían en las sesiones era como, bueno, pero
¿será que mapeo a este actor? ¿Será que mapeo este usuario? ¿O este no es un usuario, sino un cliente? Y me di cuenta que ya teniendo el modelo de negocio es súper fácil responder esas preguntas. Ya para uno es más sencillo saber por dónde debería enfocar el esfuerzo. Pues de manera estratégica, ¿no? Todo depende del punto de vista, pero de esta manera podemos ser más estratégicos con el mapeo del servicio. Claro, claro, gracias. Listo. Entonces, como les decía, van a recibir en su correo la grabación de esta charla y por haber participado en esta charla gratuita, también van a tener un descuento especial para el curso. Recuerden que empezamos el 30 de septiembre, en una semana, un par de semanas. Si tienen alguna duda, igual creo que tienen mi información de LinkedIn. Si no, pueden también escribir a Edison y yo feliz de responder cualquier duda que tengan ya más específicamente también sobre el curso. Y si están interesados en otro contenido, también pueden unirse al grupo de WhatsApp en Edison, donde están compartiendo también otros cursos y materiales. Gustavo, ¿el grupo te refieres a esa comunidad interna de la que les hablaba? Se llama Circle. Tienes acceso cuando entras cuando eres parte del curso. Listo, Melissa. Me alegra que les haya servido la información. Lo mismo Mariela, Daniela y Gustavo. Espero verlos, algunos de ustedes en el curso. Y pues nada, que tengan una muy buena noche. Ale, solo decirte que Muchas muchas gracias. gracias por tu tiempo, por el esfuerzo. Está muy interesante el curso. Pues haremos lo posible por estar ahí. Muchas gracias, qué bueno verte. Lo mismo, Hernando. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Bye.